En el marco del ciclo de capacitaciones conjuntas organizadas por el Centro Integrado Formalízate Ahora Arequipa, en coordinación con la SUNAT, me es grato presentar al licenciado Óscar Aposteguía Paredes, gestor de orientación SUNAT, quien nos brindará la capacitación denominada Determinación del Impuesto a la Renta 2025 Empresas. Sin más que decir, damos paso para que pueda comenzar, ¿no? Bien, la charla del día de hoy es la renta anual del año 2025, pero vamos a hablar de la renta de negocios y empresas. Vamos a tratar de hacerlo algo más básico para que sea comprensible. Sé que todos ustedes son emprendedores, entonces no se van a utilizar términos contables ni nada por el estilo. La idea es que ustedes sepan cómo es que se hace la determinación del impuesto y por qué es que se hace un pago de impuesto anual. ¿Listo? Entonces, el impuesto anual está dado según lo que estipula la ley del impuesto de la renta, su reglamento y modificatorias, y las resoluciones de superintendencia que aprueban los formularios virtuales para la presentación de esta declaración anual, que esta declaración se hace de manera virtual. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo es esta presentación, quiénes están obligados a hacer la presentación de esta declaración, los programas de vencimientos, cuánto es que se paga de impuesto. Vamos a ver un esquema cómo es que se hace la determinación, cuáles son los principales gastos y al final un pequeño caso práctico básico para que podamos tener claro lo que vamos a ver el día de hoy. Primero veamos quiénes están obligados a presentar esta declaración. Esta declaración tiene que presentarlas todas aquellas empresas que sean personas naturales o jurídicas inscritas en el régimen MIPE tributario o en el régimen general. Luego de esto, también se hace una evaluación de que si estas empresas están generando rentas o pérdidas o vienen arrastrando alguna pérdida o saldo, ¿no? Porque también puede ser de que se hayan inscrito, pero que no hayan tenido actividad, es decir, que no hayan generado rentas, que no esté funcionando la empresa, que no hayan facturado. En estos supuestos, que se inscribieron en la SUNAT, sacaron su RUC en el MIPE o régimen general, ya sea como persona natural o sea como persona jurídica, pero nunca llegaron a utilizarlo. Entonces, como no se ha utilizado, no han vendido nada, no han facturado, no han boleteado, se considera que no han generado rentas. Entonces, si no generan rentas, no estarían obligados a presentar la declaración anual. Caso contrario, de que sí han facturado o han boleteado, por más que sea un monto inferior o por más que sea un solo mes, porque muchos dicen, no, solo quiero una factura por este mes de diciembre y luego no lo voy a usar. Así sea por un solo sol, si ya facturé en el MIPE o régimen general, ya he generado renta y estoy obligado a presentar mi declaración del impuesto anual. ¿De acuerdo? Los medios para presentar la declaración, según se estipula la resolución de SUNAT, tenemos el formulario virtual 710. Este formulario virtual está en la página de la SUNAT, en operaciones en línea, el cual tiene una versión simplificada y una versión completa. La versión simplificada está dirigida para aquellos sujetos que durante el año anterior hubieran generado rentas o pérdidas como contribuyentes, ya sea de régimen MIPE o federal, ¿ya? Y aquellos que tienen que presentar el completo está dirigido para aquellos contribuyentes que sus ingresos hayan superado las 1.700 UITs. Estamos hablando que han superado más de 9 millones al año. Entonces, estas empresas tendrán que presentar el formulario virtual 710, pero la versión completa. Además, también tenemos aquellas personas naturales jurídicas, empresas que gozan de beneficios tributarios, de estabilidad jurídica, ¿no? Que deduzcan gastos por vehículos automotores, que hayan intervenido como adquirientes en la organización de sociedades y demás. Básicamente, es aquellos que tienen el mayor filtro, es el de los ingresos, ¿ya? De las 1.700 UITs. Y todos los que vienen hacia acá, ¿no? Que ya se ha mencionado brevemente. El formulario virtual ya está habilitado desde este mes, el formato simplificado y completo.
el cual pueden llenar, ya sea en régimen general o régimen MIPE. Como les indiqué, está en la página de la SUNAT. Simplemente ubicamos la opción que dice declaraciones y pagos y formulario 710 empresas. Alguna de las novedades que se ha presentado para esta nueva versión del formulario es que se están habilitando las casillas 351 y 490 respecto a lo que es ingresos y gastos. También se está habilitando la casilla 108 que consigna lo que son arrastre de pérdidas, y también se está habilitando lo que son datos del contador del periodo que viene, en algunos casos, viene sin datos que debe llenar, ¿ya? Para, como les mencioné, esta presentación se está realizando para todos los emprendedores, que obviamente no son contadores, pero es para que conozcan cómo es el funcionamiento. Entonces, si lo vemos en un punto más detallado y avanzado, sí se recomienda que la elaboración de su declaración de renta anual la haga un contador. ¿Por qué? Porque tiene que elaborar estados financieros. En SUNAT no le van a orientar en estados financieros, no es competencia de SUNAT, por si acaso. ¿Ya? Entonces, SUNAT le vamos a orientar el tema tributario y la determinación. Pero al hacer una determinación de ingresos y gastos, y se le exige que elabore estados financieros, los cuales tendrán que hacerlo con su contador o contador. ¿De acuerdo? De todas formas, igual, como les comento, esta charla es para que ustedes tengan conocimiento y sepan de qué trata, ¿no?, el impuesto de renta anual. Algo de información personalizada es que tenemos que va a cargar de manera automática a partir del 16 de febrero información como lo que es el saldo a favor que vienen arrastrando, también los pagos a cuenta realizados durante el 2025, las retenciones que tienen el impuesto y el ITAN que hayan pagado. Entonces, acá vemos dos fechas, ¿no? Nos dice que a partir del 2 de enero ya está habilitado el formulario 710, que quiere decir que hoy día, siendo 20 de enero, ¿puedo presentar mi declaración? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Y cuál es la diferencia si lo presento hoy día o si lo presento después del 16 de febrero, que me indica aquí la norma? La diferencia está que a partir de esta fecha del 16 de febrero, nuestro formulario virtual va a tener un adicional que va a ser cargada de manera automática, como es el saldo a favor, pagos a cuenta, retenciones y ITAN. ¿Qué quiere decir? Antes del 16 esta información no aparece, no aparece. ¿Tenemos que llenar manualmente? Sí, tenemos que llenar manualmente. Luego al 16 esta información aparece automáticamente, sí. Va a aparecer el saldo, pagos a cuenta, van a aparecer todo automáticamente en el formulario virtual. ¿Y por qué hoy día, siendo 20 de enero, no aparece esta información? Recordemos que las declaraciones son mensuales, ¿sí? Entonces, la última declaración del ejercicio fiscal 2025 de diciembre vence este mes de enero, ¿verdad? Entonces hay un panorama de vencimientos que suele ir del 13 al 20 de cada mes aproximadamente. Entonces, si es que yo no he presentado mi declaración de diciembre, no puedo intentar presentar la declaración anual porque aún no cerró el ejercicio. Y entonces es importante que cerremos el año con la presentación teniendo en cuenta los vencimientos. Ahora, ¿yo lo puedo hacer todo junto? Sí, puedo presentar hoy día mi mensual y luego presentar la anual, no tengo ningún inconveniente, se puede hacer. Es lo que muchos hacen, sí se puede hacer. La diferencia con esta fecha, el 16, es que si yo lo hago a partir del 16, mi renta anual, va a ser un poco más sencillo el llenado porque ya voy a tener varias casillas que ya van a estar llenadas automáticamente. Es la única diferencia. Que obviamente si vemos en operaciones que son pequeñas, tal vez no sea necesario, pero si vemos que tenemos un número de oportunidades elevado, sí nos va a ayudar bastante. Adicional a la presentación de la declaración anual, la norma establece que aquellos contribuyentes que durante el ejercicio 2025 hubieran accedido a los ingresos superiores a 1.700 UITs, adicionalmente deberán presentar lo que se denomina el balance de comprobación. Entonces, si yo hasta el 31 de diciembre sumo todos mis ingresos, he vendido más de 9 millones,
Entonces, aparte que hago una declaración del impuesto anual en el formulario 710 y tengo que presentar el formulario completo, tengo que adicional adjuntar lo que se denomina el balance de comprobación. ¿Qué es este balance de comprobación? El balance de comprobación nos representa las sumas que tenemos del debe y haber del libro diario de manera anual, las cuales tienen que ser equivalentes a las sumas del debe y haber del libro mayor. Es decir, que mediante el balance de comprobación nosotros vamos a verificar que todo está llenado correctamente y que coincide, ¿no? Entonces, cuando nos menciona debe y haber, son términos contables, ¿ya? Pero para que tengamos una idea, ¿qué es este balance de comprobación? Así como su nombre le dice comprobación, es para comprobar que todo esté cuadrando exactamente. No podemos tener, digamos, dos columnas, una que es debe y otra que es haber, que no coinciden. Según lo que indica la contabilidad, la suma del debe y el haber debe cuadrar, al igual del libro diario con el libro mayor. O sea, no tiene que haber diferencias. Quiere decir que la suma del libro diario no podría ser mayor o menor al del libro mayor. Tiene que haber una coincidencia, ¿ya? Y estos temas del libro diario y libro mayor llevan cuentas contables. Entonces, sí, pues les mencionaba que lo tendrían que ver ya con un contador o contador. ¿De acuerdo? Ahora, les mencioné el tema de las 1.700 suites. Entonces, ¿cómo llegamos a determinar que hemos llegado a estos 9 millones? ¿Qué se suma? ¿Solo las ventas? No. Lo que se va a tomar en cuenta son las ventas netas, los ingresos financieros grabados, otros ingresos grabados y la enajenación de valores y bienes del activo fijo. En este caso, se está colocando aquí las casillas porque al momento de presentar el formulario virtual, cada casilla tiene un número, está asignado. Entonces, lo que son ventas netas está en la casilla 463, ingresos financieros 473, los ingresos 475 y así, ¿no? Se determina cada casillero por cada descripción. Y lo que nos indica la norma es que la suma de estos 4 casilleros sirve para corroborar si es que ha excedido o no las 1.700 UITs. ¿Listo? Porque no es que solo sumo lo que he facturado, no, se suma todo lo que se considera ingresos financieros, otros ingresos, y también la generación de valores activos fijos. Este balance de comprobación lo presentan aquellas que han excedido las 1.300 suites, hasta ahí está claro, ¿verdad? Pero hay ciertas entidades o empresas, personas jurídicas, las cuales no están obligados a presentar este balance de comprobación, las cuales se muestran en pantalla. Básicamente, no están obligados a presentar este balance de comprobación las empresas supervisadas por la SBS, las cooperativas, entidades prestadoras de salud, los concesionarios de transporte de hidrocarburos, y hay todo lo que se menciona aquí: empresas bancarias, financieras, rendimiento financiero, transferencia de fondos, empresas de seguros, de fondos de vivienda. Todas estas entidades no están obligados a realizar el balance de comprobación. Ahora veamos el panorama. Ya vimos el formulario en el cual tenemos que hacer la presentación, pero ¿hasta cuándo tenemos plazo para hacer esa presentación de la declaración anual? Tenemos fechas límites, como todo. En el caso de la renta anual del 2025, los vencimientos arrancan para el periodo de marzo. ¿Lo puedo hacer hoy día? Sí, lo puedo hacer, pero si tengo información que es compleja y tengo que revisar, analizar y me va a tomar tiempo, sí me puedo tomar mi tiempo, pero recordemos que hay una fecha límite establecida por norma. Ahora, tenemos 2 cronogramas, ¿ya? Tal vez estas veces muchos dicen: tengo mi vencimiento, entro a internet y digo mi dígito es el 2 y me dice el 29 de mayo. Y no me percaté o no revisé que este era el segundo panorama, a veces por desconocimiento, ¿no? Y me confié. Pero cuando de repente mi vencimiento es el 30 de marzo. Entonces, ¿por qué hay 2 panoramas? El que arranca en mayo y el que arranca en marzo. La razón es porque existe una ley, ¿ya?, en la cual menciona que aquellos negocios o empresas que tengan ingresos netos del año 2024 mayores a 1.700 UITs, es decir, más de 9 millones, su panorama de vencimientos
va a ser el primer panorama, el que arranca en marzo. Adicional también entra en este grupo de primer panorama aquellas empresas o negocios que hayan iniciado operaciones en el 2025, quiere decir que recién sacaron su RUC el año pasado. Entonces, estas empresas también les toca el panorama que empieza en marzo, el primer panorama. Y así también se mencionan aquellos grupos económicos referidos en el numeral 3, en el artículo 3 de la ley 31112. ¿Ya? También aquellas que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la ley 21940. ¿Listo? Entonces acá mencionan lo que son MIPES, personas MIPES. No habla del régimen MIPE, ojo, habla de las MIPES. Las MIPES son aquellas personas micro y pequeñas empresas, que básicamente se determina por el nivel de ingreso. Hasta 1.700 UITs se puede considerar que es una MIPE. Entonces, si es que yo no estoy en estos supuestos, si mis ingresos son menores a 1.700, si es que mi RUC lo activé desde hace antes del 25, en el 23, en el 22, yo estaría en el segundo panorama, este de aquí. Este segundo panorama, nuestro plazo es un poco más retrasado, recién empieza en mayo. Entonces, este panorama aplica para todos aquellos que no han sido mencionados en la anterior presentación. Es decir, aquellos que mis ingresos no sean más de 1.700 UITs. También, si es que yo saqué mi RUC antes del 2025, o sea, en el 24, 23, 22, etc. Pues teniendo esto en cuenta, mi vencimiento podría ser en mayo. ¿Ya? Recordemos y tengamos claro que estos son cronogramas de vencimientos. ¿Ya? Vencimientos. No es cronograma de presentación de declaración. O sea, no es que yo tomo mi RUC acaba en cero, yo saqué mi RUC en el 2020, mis ingresos son 100.000 soles al año, entonces no supero las 1.300, pues yo digo, soy cero, me toca el 27. No, no es que me toque el 27. Tengo hasta el 27, es el último día que tengo para presentar. Entonces, lo digo esto ¿por qué? Porque no hay que esperar al último día, ¿de acuerdo? Cuando esperamos el último día, por experiencia, y muchos también deben saber, que los últimos días todo el mundo quiere hacer la última hora y el sistema se satura, se cuelga y al final no puedo presentar mi declaración y tengo problemas. Entonces, aquellas personas que empiezan en mayo tienen 5 meses para elaborar su presentación. Entonces, aquí no habría excusa de decir que no tengo información, que no encontré, ¿verdad? Entonces, hay un plazo más que considerable. Esos plazos del año pasado se están contando así. Si bien es cierto, antes no se aplicaban tanto tiempo, ahora sí. Es simplemente porque muchas veces decían que la información es muy compleja, que hay que demorar en conseguir información. Entonces se tiene en cuenta eso, ¿no? Los pequeños contribuyentes que tal vez no tienen todos los recursos, se les está dando más plazo. ¿Ya? Pero no nos confiemos y esperemos hasta el último día de junio, del 9 de junio, para presentar mi declaración. No tenemos plazo, hay que hacerlo con tiempo de anticipación para que todo salga bien. Ahora veamos la tasa del impuesto. Ya vimos que quienes están obligados a hacer la presentación, quiénes están obligados, cómo lo van a presentar, a través de qué medio, hasta cuándo tienen plazo. Ahora veamos cuánto nos toca pagar. El pago del impuesto varía en función en qué régimen tributario estamos. Si estamos en el régimen MIPE tributario, aquí se va a aplicar una tasa progresiva acumulativa de la renta anual, la cual les menciona lo siguiente. Como tasa del impuesto anual, hasta 15 UITs vamos a pagar lo que es el 10% de impuesto a la renta anual. Y en el supuesto que excedamos las 15 UITs, nuestra tasa va a cambiar al 29.5%, la tasa más elevada. Entonces, para tener un poco más claro, 15 UITs, teniendo en cuenta la UIT del 2025, son aproximadamente 80.000 soles. Entonces, si yo tengo un ingreso anual de hasta 80.000 soles en el régimen MIPE tributario, mi impuesto anual va a ser 10%, lo que me tocaría pagar. Entonces, 15 UITs,
Para el ejemplo, ponemos que son aproximadamente hasta 80.000, ¿verdad? ¿Qué pasaría si fueran 100.000? Si yo tuviera como utilidad a fin de año, luego de haber deducido mis gastos, todo, tengo como renta neta o utilidad, tengo 100.000 soles de ingresos como utilidad. Pues, ¿cuánto pagaría? ¿Pagaría el 29.5 de frente? No. En este caso, la norma nos dice hasta y más. Entonces, hasta 15, o sea, hasta 80.000 soles, yo pagaría el 10% de la renta anual. Y el excedente para llegar a los 100, que serían 20.000, esos 20.000 estarían afectados al 29.5. Entonces, con un solo ingreso anual de utilidad, voy a aplicar dos tasas. ¿Sí? ¿Qué sería? Aplicaría dos tasas. ¿Ya? En los supuestos que los ingresos exceden. Ya, entonces vamos a repetir. Tenemos que 15 UITs son cerca de 80.000 soles. ¿Ya? Si es que nuestros ingresos anuales fueron hasta 15, 80.000, no sé, 20.000, 30.000, 40.000, voy a pagar el por ciento. Pero ¿qué pasa si son 100.000? Si son 100.000, ya pasaron los 80, o sea, ya estoy aquí. En este caso, aplicamos las dos tasas. Las primeras 15, aplicamos el 10%. O sea, por 80.000 soles, aplico el 10%. Y el restante, los 20.000 restantes, aplicaría el 29.5. ¿Sí? Entonces, esta es la tasa progresiva acumulativa, porque mientras va procesando el ingreso, se va acumulando y progresivamente la tasa se va incrementando. ¿Ya? Entonces, por eso en el régimen MIPE hay dos tasas de impuesto a la renta anual. A diferencia del régimen general. En el régimen general, no importa los ingresos netos anuales, la tasa del impuesto es fija, sí o sí, 29.5, que es la tasa más alta. Pues aquí no interesa si es que tuve un sol, 100 soles, 10.000, 100.000, 1.000.000. No importa el nivel de ingresos, siempre se paga la tasa del 29.5. Entonces ya demostró eso. Ahora, aquí se está mostrando un esquema de cómo es que se van sumando y restando los ingresos que obtenemos para poder llegar a lo que es el impuesto a la renta anual. ¿Cómo es que llegamos a este monto total? El esquema del impuesto a la renta, según la ley del impuesto a la renta, es el siguiente. Tenemos ingresos brutos, se le restan los costos computables, eso se determina renta bruta. A la renta bruta se le va a restar los gastos necesarios para el giro del negocio, ¿ya? Que han sido gastos que sí o sí requerimos para que los negocios funcionen. Si tuvimos algún otro ingreso que no sea relacionado al giro del negocio, que no son ventas del negocio, se adicionan como otros ingresos y tenemos la renta neta. De la renta neta se aplican adiciones y deducciones. Adiciones se determinan aquellos gastos que consideramos indebidamente. ¿Ya? Entonces procedemos. Tenemos ingresos menos costos computables, en el caso de venta de mercadería, tenemos una renta bruta, deducimos gastos. Los gastos deducibles, tenemos más adelante, tienen que ser relacionados al negocio. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo me dedico a, no sé, soy una librería, vendo artículos de piscina y demás, y, no sé, me fui a fin de semana a un mercado y me compré una caja de leche para mi casa y pedí factura y la pasé para mi contabilidad. Entonces el contador o contara tomó y lo sumó y puso aquí como gasto, hace que deduzca los ingresos para que pague menos impuestos. Pero este gasto no está relacionado al giro del negocio, no es razonable comprar una caja de leche cuando nuestro negocio es el rubro de venta de artículos de piscina o de papelería. Entonces, contablemente sí lo podrían tomar, pero tributariamente la ley del impuesto a la renta lo prohíbe. Entonces, si ya lo colocamos contablemente como un gasto en el estado financiero, hay que adicionarlo, ya porque no corresponde la aplicación de un gasto que no está permitido por la norma. En caso de deducciones, es en el supuesto que tengamos algunas deducciones permitidas por la ley del impuesto a la renta, que vamos a ver más adelante. Luego se restan las pérdidas tributarias compensables. ¿Qué es esto? Puede ser años anteriores, yo empecé mi negocio, pero como recién estoy iniciando,
aún no estoy generando utilidades, pero sí he invertido un capital considerable y estoy al año al negativo, o sea, estoy generando pérdidas, no genero ganancias. Esas pérdidas se pueden compensar hacia años siguientes para deducir los ingresos y pagar menos impuestos. Es por eso que en el esquema aquí se muestra la pérdida, ¿ya? Entonces, luego de estas adiciones y deducciones, tenemos una renta neta imponible o pérdida, porque puede ser que también este año tengamos otra pérdida. En el caso que no sea así y tengamos una renta neta, es decir, que tengamos una utilidad, recién aplicamos lo que es el impuesto resultante, que la tasa del impuesto de la renta, multiplicamos si fuera MIPE general, la tasa que nos corresponda, y a eso, como último, se restan los créditos. ¿Qué son los créditos? Son los pagos a cuenta que hemos hecho de manera mensual. Recordemos que mes a mes tenemos que pagar los impuestos, que uno es la renta y pues el IGB. La renta es un pago a cuenta, es decir, es un pago adelantado. Es un pago que lo vamos a usar a fin de año para deducir nuestro impuesto. ¿Ya? Porque si acá nos sale 10.000 soles por pagar de impuesto y yo mes a mes he estado pagando 1.000, entonces eso va a ser un crédito que ha ido contra el impuesto. Puede ser que salga a favor o puede que salga un monto menor, ¿no? Y al final recién vamos a ver si hay impuesto por regularizar, es decir, si es que nos queda un impuesto por pagar, porque tal vez el crédito no alcanzó para pagar el impuesto, o tal vez el crédito fue mayor al impuesto y tenemos un saldo. Y un saldo a favor que se podría compensar a partir de este año. En cuanto a los gastos, que les mencioné en su momento, hay que tener en gastos que son deducibles y gastos no deducibles, que están prohibidos. Y esto ha sido estructurado en la ley del impuesto a la renta. Hay una relación extensa, que la pueden revisar ustedes en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, que tengamos a ver más adelante, unos cuantos, para que tengamos idea. Entonces, la ley nos dice que tenemos gastos deducibles que son aceptados y no deducibles. En cuanto a los gastos deducibles, hay dos rubros, los que están con límite y sin límite. ¿Qué quiere decir con límite? Que yo puedo gastar todo lo que quiera, pero de acuerdo al tipo de gasto en el que estoy incurriendo, la SUNAT me pone un límite, ¿no? Porque yo puedo gastar 1.000.000 de soles, no sé, en gastos de representación o oficio, y la SUNAT me dice, hey, no puedes gastarlo contrariamente, pero tributariamente te voy a poner un límite. Puedes deducir tal cantidad, ¿no? Y nos pone un límite. Y en los casos que son sin límite, es todo lo que gaste se va a deducir. Para que quede más claro, vamos a ver un poco más adelante. Pero es importante tener más o menos el esquema a donde vamos dirigidos. Otro punto muy importante es el tema de la causalidad. ¿Ya? La causalidad nos menciona que tenemos gastos que tienen que ser relacionados al giro de nuestro negocio. ¿Ya? Entonces, un gasto tiene que cumplir con el principio de causalidad, ya, aun cuando no logre la generación de renta. ¿Qué significa esto? De que, aunque yo no esté vendiendo, por ejemplo, pero estoy invirtiendo, entonces estoy gastando, entonces si cumple el principio de causalidad, por más que no esté generando renta, igual se consigue un gasto. Entonces, el principio de causalidad parte y nace en cuanto a la relación causa-efecto, ¿ya? Obviamente que todo gasto va dirigido a lo que es la generación de rentas. La generación de rentas es que pueda yo vender. Al mantenimiento de la fuente. Que la fuente que genera estas rentas se mantenga constantemente en el tiempo, ¿ya? Y la generación de ganancias de capital. Y al final de todo esto, el que yo estoy vendiendo, manteniendo la fuente que me produce estas rentas, que se genere una ganancia. Pues para este criterio se aplica lo que es la normalidad, razonabilidad y generalidad. Gastos normales al giro del negocio, razonables también al giro del negocio, ¿ya? Y generales que se apliquen de manera general. Normales, por ejemplo, un gasto normal es que una empresa dedicada al mantenimiento y reparación de vehículos gaste en compras de aceite, por ejemplo, ¿no? Si se dedica al mantenimiento y cambio de aceite.
es un gasto normal porque está en el giro de su negocio. Un gasto razonable, por ejemplo, es que la empresa que es de mantenimiento mecánica, que no tiene vehículos a su nombre, pero que compre combustible. Entonces uno puede decir, si no tiene vehículos a su nombre, ¿cómo es que compra combustible? Sería un gasto no deducible. Pero de acuerdo a la cantidad, había que analizar si de repente ha comprado combustible para el mantenimiento de algún vehículo que es necesario de repente para el mantenimiento de piezas o repuestos. Entonces aquí sería un gasto razonable. ¿Por qué es razonable? En el momento de hacer el mantenimiento de alguna maquinaria, algún eje, algún repuesto, se requiera el uso de un combustible. Entonces sería un gasto razonable. Y el criterio de generalidad se aplica básicamente cuando tenemos trabajadores, ¿no? Que si incurrimos en gastos de nuestros trabajadores, que se aplique de manera general hacia todos el beneficio que vayan a obtener, ¿ya? Porque no es que, por ejemplo, yo tengo 10 trabajadores en planta y solo a unos les doy uniforme, a otros no. Entonces, si a uno le doy uniforme, todos tienen que dar por igual, porque se aplica de manera general. ¿Listo? Ahora vamos a ver primero los gastos que tienen límite. Aquellos que la ley nos dice no puedes gastar más de esa cantidad. Uno de los gastos más conocidos son los gastos por depreciación de maquinarias, equipos, vehículos, donde la SUNAT nos establece una tabla y nos menciona qué tipo de vehículo y cuánto corresponde a la depreciación. También tenemos los gastos de movilidad de los trabajadores. En cuanto a esto, la ley nos dice que los gastos sustentados con la planilla de movilidad no van a exceder o no podrán exceder por cada trabajador importe equivalente al 4% de la remuneración mínima vital. ¿Ya? Porque no es que yo en movilidad le voy a gastar como trabajador al día 500 soles. No se va a aceptar. Nos dice que como gasto de planilla de movilidad solo te vamos a aceptar un 4%. Pero si digo, no, sí, porque he gastado, me he trasladado todo el día, entonces ahí, contablemente, lo puedes tomar como un gasto, sí, pero tributariamente no. La ley del impuesto de la renta te dice que es como máximo, solo puedes tener en cuenta el 4% equivalente a la remuneración mínima vital. Luego tenemos los gastos destinados a prestar servicios recreativos. Nos dice la norma que estos gastos lo puedes deducir de tus ingresos siempre y cuando no excedan el 0.5% de los ingresos netos del ejercicio y como máximo hasta 40 UITs. Ese es el límite. Nos dice cuánto se puede aplicar y el límite, que por ejemplo para 40 UITs sería más de 200.000 soles, ¿no? Como máximo, que se puede deducir por el concepto de gastos destinados a prestar servicios recreativos. Entonces, si yo tengo por 1.000.000, no voy a poder deducir porque nos dice como límite es 40 UITs, que son cerca de 200.000 soles. Es el límite. Estamos viendo unos cuantos gastos que son deducibles, pero que tienen un límite. ¿Ya? Como les mencioné, estos los pueden revisar en la ley del impuesto de la renta en el artículo 37. ¿Ya? Es una relación extensa, no vamos a detallarlos uno a uno porque sería netamente muy técnico. Entonces, básicamente les estoy mostrando los gastos principales que suelen darse para que tengan una idea, ¿no? Ya si queremos más información en detalle, podemos revisar la ley del impuesto de la renta en su artículo 37 y también su reglamento en el artículo 21 y 19a. También tenemos, para continuar, unos gastos de representación que sean propios al giro del negocio. Acá también nos menciona que es el 0.5 de los ingresos brutos, ¿ya? Y con un límite de máximo 40 UITs. Pues acá nos dice 0.5, pues nos pone un límite igual que el anterior. ¿Pero por qué es este límite? Porque uno dirá, 0.5 es mínimo, ¿no? Sí, casi nada, entonces normal podría gastarlo. Pero hay empresas que mueven millones. Y este 0.5 puede que sea en gastos 1.000.000. Entonces la SUNAT no te va a aceptar como gasto de representación 1.000.000. Pero si tu gasto, tú sacas tus ingresos brutos, multiplicas 0.5 y te sale 1.000.000,
Entonces tienes que compararlo con las 40 UITs, que son 200.000. Entonces de tu millón de gastos solo vas a poder deducir 200.000. ¿Ya? Entonces por eso la SUNAT me dice cuánto y hasta qué cantidad. Luego también tenemos, en el caso de empresas que tienen vehículos, hay que tener en cuenta, de acuerdo a las categorías que hay de los vehículos, si es que están relacionados al giro de negocio, si es que no están relacionados al giro de negocio y adquieren un vehículo, no sé, de repente un vehículo carencial, recordemos que para que pueda deducir todos sus gastos, este vehículo no puede estar valorizado en mayor a 26 UITs. ¿Ya? Que 26 UITs serían más de 130.000 soles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la idea es que tu empresa funcione, ¿sí? La idea es que puedas movilizarte, de repente tienes un gerente o tienes gerencias que tienen bastante reuniones y requieren una movilidad propia, ¿sí? Eso es razonable, es normal, sí, también es un gasto normal. Lo que no sería razonable es que si va a ser para una actividad de trabajo o reunión de trabajo, tú quieras adquirir, no sé, un vehículo valorizado en 400.000 soles y quieras tomarlo como gasto. Entonces, no, si es para trabajo, tiene que ser un vehículo de trabajo. Y la SUNAT te dice que para que se pueda deducir los gastos de este vehículo no podrá ser mayor a 26 UITs, es decir, que son cerca de 130.000 soles. Si te compras una supercamioneta de 400.000 soles y es para tu empresa, pues no se debe aplicar como deducción al gasto, tributariamente hablando. Contablemente, ¿de qué se puede hacer? Claro, porque si tú tienes ingresos, te bastan y te quieres dar el lujo, que tu empresa se mueve en vehículos de lujo, tu gerente, normal, lo puedes hacer. Pero tributariamente, la SUNAT te dice que para deducciones tienes que tener en cuenta que el límite es 26 UITs. ¿Ya? Esto es en el caso de que los vehículos no sean necesarios realmente o que no sean parte del giro del negocio. Porque si hablamos de una empresa de vehículos automotores que se dedica a trasladar al personal, entonces obviamente que ahí sí van a tener vehículos, ¿no? O empresas de transporte de carga, obviamente que los vehículos esos no contarían, ¿no? Es por eso aquí nos mencionan las categorías de los vehículos A2, A3, A4, A3, ¿ya? Entonces aquí básicamente hablamos de los vehículos periciales, de uso particular, por área, o sea, depende, ¿no? Otro de los gastos con límites, tenemos el tema de las deducciones por donaciones. Hay un límite, ya, porque está bien que yo como empresa tenga ganancias y las quiera compartir con la comunidad, con la sociedad y quiera aportar y donarles, ¿no? Entonces yo puedo donar y esa donación yo la puedo usar como gasto, sí, pero no todo. La norma nos establece que para poder deducir lo que yo haya donado, esta deducción no va a exceder, no podrá exceder el 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de haber efectuado la compensación de pérdidas. ¿Ya? Entonces, porque puede ser que yo al año tenga una utilidad de 1.000.000 y quiera donar todo mi millón. Digo, he donado todo el millón y no voy a pagar impuestos. No funciona así. Ya yo puedo donar todo lo que quiera, pero hay un límite que no puede ser exceder el 10% de la renta neta. ¿Ya? Y así varios gastos por límites, los gastos por fideicomisos, por personal con discapacidad, aquellos sustentados con boleta de venta del RUS, gastos por viáticos, ¿no? Aquí uno particular, por ejemplo, es el del RUS. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos adquisiciones, compramos mercadería, productos para nuestra empresa. A veces vamos a proveedores que son pequeñas empresas que están en el régimen del RUS y no nos van a poder otorgar factura. Como recordamos, el régimen del RUS solo emite boleta de venta. Entonces, la SUNAT nos dice que tú puedes incurrir en estos gastos. Sí, sí puedes hacerlo. Pero todas estas boletas que tengas tienen un límite. Ya nos mencionan que el 6% de los montos acreditados con comprantes de pago que otorgan derecho a deducir gastos, ya, que están anotados en el registro de compras, con un límite de 200 UITs. Entonces, nos menciona que
yo puedo tener gastos en el RUS, pero este no puede exceder el 6% de todo lo que tenga anotado en el registro de compras. En el registro de compras van todas mis facturas que he tenido, ¿no? Entonces ahí tengo el monto total anual y tengo que ver que mis boletas de venta, ¿no?, se puede deducir solo hasta el 6% y hay un límite de 200 UITs, ¿ya? Hay un caso particular también en cuanto a las donaciones. Hay donaciones según lo que establece el artículo 37, donaciones por alimentos. Esta donación de alimentos aplica por alimentos que estén en buen estado, ojo, ya, pero que hubieran perdido un valor comercial. Entonces, si yo lo deseo donar, tienen que estar aptos para el consumo humano, ya, y se tiene que realizar hacia entidades receptoras de donaciones, ya. Entonces, esto se puede aplicar una deducción, la cual no podrá exceder el 1.5% de las ventas netas de alimentos, ya, solo de alimentos. Aquí hablamos de empresas que se dedican al rubro de venta de alimentos, obviamente. Ya vimos la primera parte de los gastos que están sujetos al límite, ya sea por nivel de ingresos, ¿no?, o por límite de UITs. También ahora vamos a ver el segundo esquema, que son los gastos que no tienen límites. La relación también es un poco extensa, la pueden revisar como les mencioné a detalle en el artículo 37 de la ley del impuesto de la renta. Desde los principales tenemos que no está sujeto al límite las primas de seguro, las provisiones para beneficios sociales, las pensiones por jubilación, los gastos de exploración, las regalías, los demeros por mercancía vencida, ¿ya? Otros también son aquellos, las pérdidas extraordinarias por casos ocurridos por fuerza mayor, realmente debidamente comprobado. También los castigos por deudas incobrables, aguinaldos, bonificaciones, notificaciones y distribuciones, ¿no? Entonces, esa relación extensa, pero son aquellos gastos que no tienen, no están sujetos al límite. Ahora, para terminar, vamos a ver un caso práctico. Tenemos el caso de la empresa comercializadora Ayamsac, ¿ya?, que nos menciona que ya está con actividades del 2018 y para efectos de esta presentación de la renta anual 2025 nos menciona que tiene una utilidad antes de impuestos de 528.000 soles, ¿ya? Entonces, partiendo de este monto, hay que tener en cuenta que el monto de la utilidad antes de impuestos va en la casilla 484. Luego nos menciona que ha realizado pagos a cuenta, o sea que mensualmente ha estado pagando sus impuestos de renta, con un importe total de 40.716, pero nos hace la precisión que ha estado también aplicando la compensación con el ITAN. Recordemos que el ITAN es un impuesto adicional que pagan aquellas empresas que tienen activos por más de 1 millón, ¿no es cierto? Y que hay que pagar impuesto adicional, pero que este impuesto se puede compensar con los pagos por cuenta. Entonces nos dice que esta empresa tiene pagos a cuenta y adicional también ha compensado el ITAN. Otro dato importante es que al 31 de diciembre del 25, la empresa tiene 5 trabajadores bajo relación de dependencia, así que están ya en planilla. Entonces, tengan en cuenta eso. Acá nos muestra una pequeña pantalla donde se ve el estado de situación financiera de la empresa en mención, ya, donde aquí en rojo se está mostrando lo que se mencionó en el primer párrafo, que es la utilidad del ejercicio antes de impuestos, 528.781. Partiendo de este monto, que ya, como se mencionó, va en la casilla 484, y haciendo un análisis del estado financiero presentado de esta empresa, vamos a determinar los gastos que son no deducibles y deducibles. Aquí primero, para este caso práctico, se han detectado gastos no deducibles. Son gastos porque la empresa incurrió en estos gastos y contablemente sí se puede considerar un gasto, pero es no deducible. ¿Por qué? Porque tributariamente no lo acepta la ley. Veamos estos 6 casos. El primer caso que no nos acepta como deducción es la compra de combustible que se realizó de combustible por el monto sustentado de comprantes que no consignaron el número de placa. Recordemos que según esta base legal que está en rojo,
la compra de combustible de vehículos de la empresa, tienen que consignar en la factura el número de la placa a cual se abasteció el combustible. Si es que no tiene este requisito, no será un gasto deducible. O también no es deducible aquellos gastos que estén sustentados en comprobantes que no reúnen los requisitos establecidos por la norma. En este caso, la norma establece que hay requisitos como lo que se ha llenado, ¿no? La descripción, los detalles, lo que es el RU, la dirección, o también el tema de la bancarización, ¿no? Entonces, si no cumple con los requisitos establecidos por el reglamento, no es deducible. Aquí también los gastos sin utilizar medios de pago, o sea que se requería bancarización porque probablemente era más de 2.000 soles, pero si es un efectivo, entonces es un gasto que no será deducible. También aquellos gastos de profesionales cancelados en el 2026. Eso se aplica cuando, por ejemplo, hemos contratado a algunas personas por recibo por honorarios, pero aún no le hemos cancelado sus servicios. Entonces, si no le hemos cancelado el servicio, no se podrá considerar como gasto, sería no deducible. Salvo que nosotros cancelemos estos servicios antes que presentemos nuestra declaración de renta anual del 25. ¿Ya? Si es que nosotros lo pagamos antes, sí será deducible. Si es que en este caso nos ponen, dicho recibo será pagado un mes después de la declaración. Pues como es después, no es deducible. Porque la norma nos establece que los gastos por los servicios contratados a profesionales se podrán deducir siempre y cuando sean cancelados antes de la presentación de la declaración anual. Si es antes, sería deducible. Como va a ser después, va a ser no deducible. Luego tenemos gastos no sustentados con comprobante de pago. Aquellos gastos que tienen con notas de venta, proformas, esto no es un gasto deducible, ya tributariamente. También los gastos personales de accionistas, aquellos accionistas mayoritarios, ¿no? Que son dueños de la empresa tal vez, y que utilizan dinero de la empresa para sus gastos personales. Entonces, en estos casos, tampoco será deducible tributariamente. Les recalco el tema de tributariamente porque la empresa de por sí, al ser una entidad privada, el Estado no le puede negar o no les puede establecer una forma de funcionar en la cual tengan que operar esta empresa. Porque quién sabe, de repente la empresa tiene una política de motivar a sus trabajadores y no sé, o a los accionistas, siempre ellos hacen regalos con el dinero de la empresa. Entonces, si ellos lo aceptan, normal, no hay problema. Pero eso sería para un tema privado de ellos. Ellos pueden regalar a sus hijos todo lo que quieran. Pero la ley del impuesto de renta establece que tributariamente hay límites. ¿Ya? ¿Por qué límites? Porque tú no puedes deducir ingresos para pagar menos impuestos, o sea, para contribuir menos con el Estado por gastos que no son necesarios para tu negocio. Entonces, tributariamente, la SUNAT te dice eso, no deducibles, no lo puedes deducir para el impuesto de la renta. ¿Ya? Porque si la SUNAT empieza a aceptar, o el Estado empieza a aceptar todos los gastos, pues todo el mundo, como acá se ve el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice que compró una refrigeradora para el socio, compró un taller de guitarra para el hijo, compró una laptop para la sobrina. Entonces, estos gastos no son razonables, no son necesarios, no son para dirigir el negocio. O sea, el que yo le compre una guitarra no va a hacer que mi negocio funcione mejor. ¿Ya? Entonces, no son necesarios, por eso son no deducibles. Para que la empresa haya aceptado, es un tema privado, lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. ¿Contablemente se reflejará? Sí, contablemente lo puede reflejar. Pero para el Estado no, porque tributariamente hay una ley que lo prohíbe. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el tema de los gastos deducibles que se pueden deducir luego de haber hecho la determinación. O sea que de repente no están grabados al impuesto. Tenemos gastos por trabajadores con discapacidad. Según la ley del impuesto de renta, nosotros podemos hacer una deducción adicional. O sea, si yo, mi trabajador con discapacidad, pagarle su sueldo, sus servicios, sus beneficios sociales al año me cuesta, no sé, 50.000 soles, ¿es un gasto? Sí. Pero la ley me dice, ¿cómo has contratado un trabajador con discapacidad? Aparte de estos 50.000, puedes usar una deducción adicional. Entonces, esto va como una deducción, es como una diferencia que se va a colocar. Luego tenemos los ingresos por dividendos. Ingresos por dividendos es en el caso puntual en que nosotros como empresa
hayamos invertido en otra empresa. Y esta empresa ha generado ingresos y nos ha repartido dividendos por las ganancias que nosotros invertimos. Entonces, cuando una persona, una empresa recibe dividendos, estos dividendos ya están afectos al impuesto. Es decir, que cuando en este caso puntual, la empresa comercial Mansilla SAT nos entrega dividendos por lo que hemos invertido en esta empresa ya nos retiene el impuesto por dividendos. ¿Va a ser un ingreso para esa empresa? Sí va a ser un ingreso. Entonces, acá nos menciona que estamos recibiendo 28.200 percibidos como dividendos. Entonces, eso vendrá a nuestra caja de la empresa. Sí. ¿Va a ser ingreso? Sí. ¿Pero de este ingreso vamos a pagar impuesto? No. ¿Por qué? Porque ya se pagó como dividendo. Entonces, es un ingreso y por eso se considera una deducción. ¿Ya? Y así también tenemos los casos de depreciación, ¿no? Depreciación, según lo que indica el impuesto de la renta. Hay que tener en cuenta que la depreciación se aplica de acuerdo a la vida útil del activo que tengamos. Ahora, en cuanto al ITAM, les mencionamos que es un impuesto que se paga cuando tenemos activos mayores a una UIT. Entonces, para tener el claro, acá nos dice que más de 1 millón nos corresponde pagar el ITAM, que es 0.4%. Cuando supera el millón, en este caso puntual, la empresa nos dice que el activo al 2024 era más de 4 millones. Entonces, como superó el millón, le corresponde pagar la tasa del 0.4%, que serían 13.669. Y eso se aplica y se compensa contra los pagos del impuesto a la renta. Entonces tenemos este cuadro donde se ve de enero a diciembre el impuesto resultante de enero a diciembre, es decir, que en enero tenía que pagar la empresa 2.957 como pago de renta, y así todo el año. Pero en el mes de marzo, que vencía en abril, presentó la declaración del ITAM y empezó a pagar el ITAM. Pues el ITAM, ¿qué hace? Compensa el impuesto. Acá, por ejemplo, en enero, el impuesto resultante son 2.957. ¿Es cuánto tengo que pagar yo? 2.957. Pero los meses que tengo ITAM, aquí por ejemplo, veamos abril. Abril nos dice que tenemos por pagar un impuesto resultante de 3.120. Pero como hemos pagado ITAM, le restamos y compensamos 1.519. Entonces ya no pagaríamos 3.000, sino pagaríamos la diferencia de estos dos. La diferencia del impuesto menos el ITAM. Restamos y solo pagaríamos 1.601. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces nos dice que el impuesto resultante anual es 40.716. Teniendo estos datos, vamos a hacer el cálculo del impuesto a la renta. Esta empresa está en el régimen MIPE, como vimos al principio. Tiene una utilidad de 528.000. Tiene adiciones por gastos que no han sido deducibles. Vamos a retroceder. Acá vimos gastos no deducibles, ¿no? Como el combustible, gastos personales. Estos gastos suman 176.464, pero que la SUNAT no los va a reconocer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adicionarlos. Entonces, acá dice adiciones. 176.464. Y luego las deducciones que tenemos, que nos permite por ley, ¿no? Una deducción adicional. Tenemos una renta imponible, que son 654.028, sobre los cuales vamos a determinar la tasa del impuesto a la renta. Entonces, como está en el MIPE, se aplica dos tasas, ¿no? La del 10 y la del 29.5%. Los primeros 15 UIT se aplica 10. Los primeros 15 UIT son 80.250. De esto paga 10%, sería 8.025. Y el saldo restante para llegar a esa cantidad sería 573.778, que aplica la tasa del 29.5. Vemos el cálculo, sumamos estos dos montos, tenemos un impuesto por pagar de 177.290, pero aquí aplicamos los créditos. Los créditos, ¿qué quiere decir? En los pagos que hemos hecho
a cuenta mensual, que ya vimos anteriormente eran 40.716. Entonces restamos y la diferencia por regularizar son de 136.574, ¿no? Y así llegamos al final del impuesto que nos toca pagar y el cual habría que regularizar antes de la fecha de vencimiento, ¿ya? El tema de los plazos, no se olvide, es de acuerdo a los ingresos que hemos obtenido según la ley administrativa 940, ya, que es hasta 1.300 UITs. El plazo es el que exceden esta cantidad, nos toca en marzo, y los que no exceden esta cantidad, les tocaría el segundo cronograma, el que recién empieza en mayo. ¿Ya? Luego hay que tener en cuenta el tema del régimen de gradualidad, en el caso que cometamos alguna infracción por no presentar en el plazo, nuestra declaración. Hay varios descuentos que se pueden aplicar, pero le decía, lo ideal es que la hagan antes de la fecha de vencimiento. No esperemos el último día porque a veces nos olvidamos y recordemos que la multa es una UIT en el caso que no presentemos en la fecha establecida. Hay descuentos, sí hay descuentos, pero en la mayoría de los casos no suele darse siempre. Pero eso hay que evitar llegar hacia la última instancia donde tengamos que tener una multa y luego que tramitar el descuento y evitar embargos y demás, ¿no? Bien, ha sido un poco extenso, pero con eso estaríamos terminando la charla del día de hoy.